Vamos a seguir con nuestro sermón sobre la enseñanza y la obediencia del pacto. La semana pasada vimos los resultados de no obedecer, no aprender la enseñanza correcta del pacto, en este caso el pacto de gracia, y la obediencia del mismo. Y vimos cómo Caín se rebeló contra la enseñanza de sus padres en las características que vimos, se levantó contra su hermano y lo asesinó. Y vimos los resultados poco a poco, cómo la tierra se iba llenando de maldad porque se olvidaban del pacto. Se olvidaban de la obediencia al mismo, se olvidaban de la enseñanza que le dieron sus padres. Eso condujo a una crisis que todos conocemos y vamos a ver en esta tarde. Me acompañan a Génesis capítulo 6 y leemos los versículos del 9 al 13 inclusive. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Oramos. Gracias te damos, Señor, nuevamente en esta tarde, que me permites a este pecador exponer tu palabra. Perdona mis pecados, Señor. Escóndeme bajo la sombra de la cruz, y que tú seas proclamado, que tú solamente seas predicado. Llega a las necesidades de tu pueblo. Da alegría donde hay tristeza. Da certidumbre donde hay incertidumbre. Da fe donde hace falta la fe. Da esperanza a aquellos que la van perdiendo. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Por Cristo Jesús. Amén y amén. La importancia de la enseñanza y la obediencia del pacto. ¿Saben, hermanos? La semana pasada habíamos dejado una escena tétrica. Caín había asesinado a su hermano y se había rebelado contra Dios y contra las enseñanzas de sus padres. Habíamos identificado que la Biblia no nos muestra en los primeros capítulos cómo Caín y Abel sabían que había que hacer sacrificio a Dios. Y por lo tanto, vemos que con la llegada del pacto de gracia, Dios instruye a Adán y Eva en esos ejercicios espirituales. Pero de estos dos jóvenes, Caín y Abel, Abel entendió muy bien la enseñanza de sus padres, pero Caín quiso imponer su forma de adorar, quiso imponer su opinión sobre lo que Dios había establecido en el pacto de gracia. Caín no entendía que él estaba allí por la misericordia de Dios, que Abel estaba allí por la misericordia de Dios, que Adán y Eva estaban allí por la misericordia de Dios, que la generación que salían de Adán y Eva estaban por la misericordia de Dios, porque cuando Adán se rebeló contra Dios, Dios tenía la opción de destruirlos.
porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios, en su alta misericordia, en su inmensa misericordia, introdujo el pacto de gracia. Pero ¿qué pasa, hermano? La Biblia nos habla de dos generaciones, dos genealogías, la de Caín y la de Set. La de Caín es interesante porque si usted lee el capítulo 4 de Génesis, dice que Caín se apartó de la presencia de Dios. En una forma magistral, Moisés nos quiere enseñar que Caín no quería saber de Dios, y es el primer paso a la rebeldía y al pecado, creerse uno independiente de Dios. Nadie es independiente de Dios. Usted se cree que es independiente de Dios. Algunos viven en ese sueño que son independientes de Dios. La Biblia dice en el capítulo 4, versículo 16 de Génesis: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Y Caín empezó a multiplicarse y tuvo hijos. Y es interesante que en la genealogía de Caín aparece un personaje llamado Lamec. Y Lamec es el primer personaje en la Biblia, en la genealogía de Caín, que tiene dos esposas. El que instituye la poligamia. Yo sé que estaba medio loco, ¿verdad? Una esposa es suficiente. No sé por qué dos, no sé por qué tres. Gedeón, dice la Biblia, que tuvo muchas esposas. Y dice que tuvo 70 hijos. Yo tengo una sola hija y qué dolores de cabeza que unas veces me ha dado. Imagínense 70 hijos. Pero Lamec es el primero en la genealogía de Caín que introduce la poligamia. En esa genealogía de personas rebeldes como Caín, como Lamec, que son independientes de Dios, que no le importa lo que Dios diga, que no le importa el pacto de gracia, que no le importa lo que sus padres le enseñaron. Lo que le importa es satisfacer sus deseos. Cuando vamos al capítulo 5, vemos los descendientes de Adán y de Set. Y uno de esos descendientes es Enoc. Y la Biblia dice que Enoc anduvo con Dios a tal nivel, por la gracia de Dios, que Dios lo traspuso al cielo. Como dice el autor de Hebreos, que no fue traspuesto por Dios para que no viera muerte. Pero hay algo importante del pacto de gracia, ese pacto que está vigente. Ese pacto tiene que ser enseñado a nuestros hijos, debe ser obedecido, debe ser escuchado, debe ser repetido. ¿Oyó? Repetido. Por eso que usted ve en la congregación, usted puede estar dando un estudio bíblico una semana y después de 2 o 3 años usted da el mismo estudio bíblico. Y pasan 3 años más y da el mismo estudio bíblico. Porque la palabra de Dios es inagotable, número 1, y número 2, tenemos la tendencia como pecadores a olvidarnos de la palabra. Y hay que recordar la palabra, como dice los apóstoles. Como dice la ley, que pongas la palabra en los dinteles de las puertas, en tu frente. Oiga, y llegamos al terrible escenario del capítulo 6 de Génesis. Allí están las dos genealogías, pero una de ellas, los hijos de Dios, los descendientes de Set, empiezan, como le dije la semana pasada, a mirar a donde no tenían que mirar. Y empiezan a ver que las hijas impías y pecadoras de los descendientes de Caín son hermosas. Y nadie niega eso.
y deciden quebrantar el pacto y tomarlas como mujeres, ¿sabe? Hay algunos comentaristas que dicen que los hijos de Dios empezaron a practicar la poligamia. No solamente se fijaron en mujeres impías, sino que también empezaron a practicar la poligamia. Y la maldad se empezó a multiplicar porque el pacto de gracia, el pacto que tiene que ser enseñado y repetido a nuestros hijos y que tiene que ser obedecido, se empezó a olvidar. Le empezaron a dar la espalda a Dios. Se cansaron de seguir la verdad. Se cansaron de hacer el bien. El apóstol Pablo nos dice, nunca se cansen de hacer el bien. ¿Y por qué la exhortación del apóstol Pablo? Oiga, comentaba con mi esposa los otros días, estábamos rumbo a un lugar y estábamos hablando de la palabra, meditando en la palabra, y yo le decía, qué difícil es el evangelio. Y tomamos una parte del evangelio cuando Cristo nos dice, nunca paguen mal por mal. Nunca paguen mal por mal. Paguen bien por el mal. Y pensábamos en cosas que nos habían ocurrido en la vida, que nos hace algunas veces rabiar, y algunas veces recordar, y que nos han herido, y que nos han afectado. Y el Señor nos invita a que no tomemos la venganza en nuestras manos. Y yo le decía, qué difícil es el evangelio cuando tienes que pagar bien por mal. Cuando Cristo dice, ama a tu enemigo, ora por aquellos que te persiguen, bendice al que te maldice. Y yo siempre le he comentado a ustedes del famoso jefe que yo tenía, ¿verdad? En la empresa privada, que personalmente creo que está en el infierno. Un hombre de mucha maldad, un hombre totalmente acomplejado, que nos hacía la vida imposible a los empleados de gratis por él sobresalir delante de sus jefes, un alzacola. Y ya yo era creyente y tenía que soportar eso. Y le he dicho muchas veces que algunas veces pensaba solamente arreglarle la corbata. Y cogerle la corbata y arreglársela. Pero el Evangelio me invita a bendecirlo, a orar por él. Y estos hijos de Dios empezaron a amar la mentira y se cansaron de hacer el bien, como dice el apóstol Pablo. Y dieron rienda suelta a sus deseos y la maldad se empezó a multiplicar. Porque quiero que sepa, hermano, que cuando la palabra de Dios es olvidada, cuando el pacto de Dios es olvidado, la maldad tomará su lugar. Hombres que dice Jesucristo que en los tiempos de Noé se casaban, se divorciaban, se daban en casamiento, un desorden familiar, un desorden moral. No había guía sino los instintos y la independencia de ese Dios. Y hay algo muy importante en relación a la maldad y al olvido del pacto. Y es lo siguiente, que los seres humanos creen que como siguen progresando y nada ocurre, ellos están bien. Y empiezan a convertir el pacto en una conversación de un mito. Ese mito que unos padres, unos orígenes, Adán y Eva creían. Pero mira, nosotros hacemos lo que nos da la gana y nada pasa. Jesucristo dijo que se acerca la hora, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Se acerca la hora, hermano, que los enemigos de Dios serán puestos como estrado de sus pies. Y llega un momento que hay un relajamiento moral, hay un relajamiento familiar, hay un relajamiento en el pecado, y los pocos que quedan se atribulan, oran. Pero no nos equivoquemos,
Dios es el que establece el pacto. Dios es el garantizador del pacto. No eres tú, no soy yo, es Dios el garantizador del pacto. Es el pacto que Dios quiso hacer con los suyos en misericordia. ¿Sabe algo? Dios nunca pierde. Y en un momento Dios le habla a un hombre. Ese hombre era Noé. La Biblia nos dice en el versículo 9 del capítulo 6 de Génesis lo siguiente sobre Noé. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Era un hombre que sabía del pacto. Era un hombre que obedecía el pacto. Y era un hombre que enseñaba el pacto. Un hombre que estaba en pacto con Dios. Un hombre que amaba profundamente a Dios. Dios había puesto esos dones en su corazón y en su vida, y él los volvía a entregar para la gloria de Dios. En el versículo 10 nos dice, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y usted dirá, pastor, Moisés, o la tablilla que posiblemente tenía Moisés frente a él, o la tradición que Moisés había recogido, nos habla primero de que Noé era un hombre que andaba con Dios, y después nos habla que tuvo 3 hijos. Y como que, ¿qué pasó aquí? Como que la línea del pensamiento como que se rompe. No, hermano, no se rompe. Dios es un Dios de pacto con la familia. Noé estaba en pacto con Dios, pero Dios también quiere mostrarle a los que leen que Dios enseñaba el pacto a sus hijos. Le enseñaba a obedecer el pacto. Le hablaba de la historia del pacto y de la misericordia de Dios. Le hablaba de la importancia de obedecer a Dios. El versículo 11 nos dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, estaba la tierra llena de violencia. Los puertorriqueños que sabemos mucho de la violencia que nos rodea. Dios nos habla primeramente de que Noé andaba con Dios, que tenía una familia, que le había enseñado el pacto, pero después nos habla de la violencia de la tierra. Y quiere ver el contraste, que nosotros veamos el contraste. Aquí está el hombre de Dios y aquí está el mundo. El mundo que odia a Dios, el mundo violento, el mundo que no le importa el pacto, la misericordia de Dios en el pacto de gracia. Toda la tierra estaba llena de violencia, de odio, de maldad. El versículo 12 nos dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y es algo, hermano, que yo quiero enfatizar en esta tarde, que fue la línea de pensamiento del domingo pasado. ¿Por qué las cosas llegan a este punto? ¿Por qué en un matrimonio permitimos que las cosas lleguen a un punto? ¿Por qué en las relaciones familiares permitimos que las cosas lleguen a un punto? ¿Por qué permitimos que en las relaciones eclesiásticas las cosas llegan a un punto sin solución? ¿Sabe? Ayer hablaba con mi profesor de teología sistemática. Llamó el reverendo Néstor del Valle. Y le hablaba de cosas, ¿verdad? Es como un confidente. Me dijo unas palabras tremendas. ¿Sabes, Carlos? A Dios no le interesa que tú seas exitoso. A Dios le interesa que tú seas obediente. ¿Y sabe algo, hermano? Muchos de esta gente eran exitosos. Si usted lee el capítulo 6 de Génesis, dicen que eran valientes de la antigüedad, que eran reyes.
Eran gente fabulosa, eran exitosos, pero no eran obedientes. Y a Dios le importa muy poco el éxito. Dios le importa la obediencia a su ley. Y la tierra llegó a este punto porque había decidido no enseñar, aprender y obedecer el pacto. Se había corrompido por sus opiniones personales. Yo creo, a mí me parece. Oiga, yo pertenecí a una iglesia. Yo era maestro de escuela dominical. En Bayamón era la iglesia. Y yo era maestro de escuela dominical y había habrían varios, pero había uno que era vocal. Cuando enseñábamos algo de la palabra, él se levantaba y decía, bueno, caramba, eso lo dice ahí, pero yo creo, y entonces añadía su palabra inspirada. Y yo lo dejaba hablar, y cuando terminaba, yo le decía, que yo lo aprendí también en mi vida, hermano, esa es su opinión. Y él me decía, sí, esa es mi opinión. Pues a Dios le importa muy poco su opinión. Y me miraba así y le decía, tampoco le importa la mía, no se moleste conmigo. Porque si era violento, ¿verdad? Tampoco le importa la mía. A Dios le importa su opinión. La opinión de Él. Y Dios le había enseñado a los hombres cómo hacer sacrificios, cómo obedecerlo, cómo obedecer el pacto, cómo aprenderlo, y el hombre no quiso obedecer a Dios. El hombre practicó el asesinato, la poligamia, la inmoralidad, le dio la espalda a Dios y la tierra se hundió en corrupción. El versículo 13 nos dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Oiga, hermano, mire la relación de Noé con Dios. Dios le comunica sus planes, y los planes son tétricos. Donde tú resides, aquello que tú amas, aquello que tú atesoras, va a desaparecer. Yo lo voy a destruir todo. Voy a destruir todo lo que ves. Oye, ¿cuántas veces nos apegamos a lo que vemos, verdad? Los estudiantes de cultura como yo, nos apegamos mucho a las cosas que vemos. Le damos valor a cosas simples. Mi hija llegó los otros días del Cairo, llegó loca del Cairo, dijo que no fuera a Egipto nunca, que ni me atreviera a ir, me contó historias de terror, de milagro llegó viva. Y entre las cosas que me trae, para que usted vea cómo uno se apega a las cosas, me trae una pirámide pequeña así, con símbolos jeroglíficos, bien bonita. Y sigue sacando cosas y le trae algo a mi esposo y todo, y hablando, y seguimos hablando del Cairo y de Egipto y lo que vio y las pirámides, etcétera, etcétera. Y de momento saca una pirámide más grande y más linda, que era para la principal de escuela, ella es maestra. Y yo le dije, no, yo quiero esa. Y ella me dice, no, porque esa es para la principal. Pero dale la mía, le decía yo. No, que esa es muy pequeña, muy pequeña. Pero es bonita también. Porque como uno se apega a las cosas, ¿verdad? Y dice, caramba, pero esa es más linda. Y le digo a mi esposa, ¿verdad que es más linda? Y mi esposa, por respaldar a la suya, no, la tuya es linda, olvídate, esa es para el principal. Olvídate de eso, me dijo. Oiga, y Dios le dice a Noé, todo lo que ves va a desaparecer. Yo destruiré la tierra, porque esta tierra se ha rebelado contra mí y contra mi pacto, el pacto de gracia y de misericordia. Y Dios es tan grande, hermano, y tan amoroso, que en su búsqueda
está con Noé y decide salvar a Noé y su familia. Gente que andaba con Dios, pero que no merecía la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios es por gracia. Usted no merece nada, yo no merezco nada. Cristo lo compró para nosotros. ¿Sabe algo, hermano? En la conversación, Dios le dice a Noé, vas a hacer lo siguiente. ¿Usted sabe lo que son las locuras de Dios? Las locuras de Dios. Vas a hacer un arca. De esta medida, de esta medida. En ella va a escapar tu familia y todos estos animales. Porque viene un diluvio. Oiga, y si interpretamos correctamente la Escritura, la Biblia dice que todavía no había llovido sobre la tierra, que un rocío cubría todas las mañanas. ¿Usted entiende la locura? Dios le dice a Noé, primero vas a hacer un barco. Él en su vida había visto un barco. Lo vas a cubrir de brea, estas medidas, etcétera, etcétera. Tu familia se va a salvar ahí. Los animales que yo te envíe, porque viene lluvia. ¿Lluvia? ¿Qué es eso? Hermano, déjele lo difícil a Dios. Déjele lo fácil a Dios. Usted obedezca a Dios. Déjele las locuras a Dios. En el momento difícil de tu matrimonio, de tu trabajo, de tus finanzas, quiero que sepas que nuestro Dios, el Dios del pacto, nunca ha sido infiel. ¿Sabe lo que pasó, hermano? ¿Sabe cuánto tiempo estuvo Noé predicando? Eso lo vamos a ver la semana que viene. No se olvide, el Dios del pacto nunca es infiel. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu palabra, única regla de fe y conducta. Señor, que esta palabra llegue al corazón del pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Da alegría donde hay tristeza. Da certidumbre donde hay incertidumbre. Da fe donde hace falta la fe. Da esperanza a aquellos que la van perdiendo. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Por Cristo Jesús. Amén y amén. La importancia de la enseñanza y la obediencia del pacto. ¿Saben? La tierra se iba llenando de maldad porque se olvidaban del pacto. Se olvidaban de la obediencia al mismo. Se olvidaban de la enseñanza que le dieron sus padres. Eso condujo a una crisis que todos conocemos y vamos a ver en esta tarde. Me acompañan a Génesis capítulo 6 y leemos los versículos del 9 al 13 inclusive. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son las
Vamos a seguir con nuestro sermón sobre la enseñanza y la obediencia del pacto. La semana pasada vimos los resultados de no obedecer, no aprender la enseñanza correcta del pacto, en este caso el pacto de gracia, y la obediencia del mismo. Y vimos cómo Caín se rebeló contra la enseñanza de sus padres en las características que vimos, se levantó contra su hermano y lo asesinó. Y vimos los resultados poco a poco porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Oramos. Gracias te damos, Señor, nuevamente en esta tarde, que me permites a este pecador exponer tu palabra. Perdona mis pecados, Señor. Escóndeme bajo la sombra de la cruz, y que tú seas proclamado, que tú solamente seas predicado. Llega a las necesidades de tu pueblo.